Muy buenos días, chicos, bienvenidos. Buenos días con todos. Buenos días, buenos días. Bienvenidos. Muy bien. Vamos recordando que estamos ya en el tema de electrodinámica, ¿no? Habíamos comenzado con corriente eléctrica, resistencia eléctrica, conexión de resistencias, cálculo de resistencias, ¿no? Aplicando la ley de Poyet. Y el día de hoy vamos a continuar, pero ya resolviendo circuitos. Eso sería el tema, ¿no? Resolución de circuitos, pero, o simplemente circuitos eléctricos. Entonces, vamos a conocer un poco más acerca de los circuitos eléctricos. ¿Está? A ver. Ujú. Cuando hablamos de un circuito eléctrico, más o menos uno se imagina muchos dispositivos conectados entre sí. Más que todo lo que se puede visualizar cuando, eh, bueno, pues por curiosidad o de alguna manera usted desarma una radio o los circuitos de un televisor o de la misma computadora, cuando ve los circuitos ahí son circuitos electrónicos, ¿no? Una pequeña diferencia, circuitos electrónicos, pero en el fondo son circuitos. Son dispositivos conectados entre sí que cumplen una determinada función. Y como le decía, ¿no? Lo más palpable es ver ese circuito electrónico de una radio, ¿no? De una computadora, de un televisor, ¿no? Están conectados entre sí. Muy bien. Nosotros vamos a limitarnos al estudio de los circuitos eléctricos, o sea, con dispositivos un poco más, menos sensibles, ¿no? Podríamos llamarlo, menos sensibles. Vamos a hablar de resistencias, de baterías, de amperímetro, de voltímetro, de switch o interruptor y cables o conductores. Esos son los que conforman, los que van unidos a los cables y bueno, pues cumplen una determinada función. Por ejemplo, acá tenemos una batería, una pila, el circuito más simple, ¿no? Una pila y un foquito y un aparato de control. Más que todo simplemente nos va a permitir prender y apagar, dejar pasar la corriente y
o cortar la corriente. Acá hay un aparato de seguridad o un dispositivo de seguridad, el fusible. Entonces, un circuito eléctrico es eso, ¿no? Está conformado por fuentes de energía, por ejemplo, el generador o la pila o la batería son fuentes de energía. Elementos consumidores, como por ejemplo, o receptores, ¿no? Consumidores o receptores, como el foco, por ejemplo. Un foco o un aparato. Elementos de control. Tenemos acá el interruptor. Elementos de protección. Un fusible, un térmico. Y también puedes conectarse un aparato de medida, un amperímetro o un voltímetro. Pero todos ellos conforman un circuito eléctrico. Cumplen una determinada función. Por ejemplo, acá la iluminación. Si nosotros hacemos en un plano la instalación eléctrica de la casa, tenemos un circuito para las luminarias o para las lámparas o para los focos, un circuito, ¿no? Entonces, y tenemos ahí focos o fluorescentes, lamparitas, y tenemos ahí un circuito eléctrico. Principalmente eso, ¿no? Aparatos de iluminación y elementos de control, interruptor. Prende y apaga, prende y apaga. Un circuito. Otro circuito tenemos el circuito de los tomacorrientes. O sea, donde va a ir conectado para tomar energía. Por ejemplo, el enchufe, todos los enchufes, ¿no? Para tomacorriente para la cocina, para el dormitorio, para la sala de estudios, para la sala, etcétera. Son tomacorrientes que están ahí, ¿no? Listos para brindarnos energía. Es otro circuito. Entonces, normalmente en una casa hay dos circuitos. Un circuito para la iluminación y un circuito para los tomacorrientes. Esa es más o menos la forma como debe instalarse en una casa. A veces hasta 3 circuitos hay, ¿no? Otro circuito, por ejemplo, para una demanda grande de energía. Por ejemplo, los que van a tener cocina eléctrica, ducha eléctrica, cocina, ducha, ¿no? Entonces, esos aparatos consumen alta energía. Entonces, es preferible tenerlo otro circuito y otro térmico que los controle, tanto la cocina como la ducha, ¿no? Para ellos. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos 3 circuitos, ¿no? Y otro circuito para las tomacorrientes normales, para la plancha, para la computadora, qué sé yo, para cargar nuestro celular, ¿no? Para la radio, para la tele, ¿no? Es un circuito aparte. Bien, entonces ese es un circuito, ¿no? Son un sistema, una conexión entre aparatos, dispositivos, entre ellos, están conectados y cumplen una determinada función. Entonces, en un circuito tiene que circular justamente una corriente eléctrica. Entonces, resolver un circuito es principalmente saber cuál es la corriente eléctrica. Eso es lo fundamental. ¿Ya? Entonces, la corriente eléctrica se puede determinar mediante cálculos. Sí, mediante cálculos. O sea, con operaciones se puede determinar la corriente eléctrica. Y también con un aparato de medida, ¿no? Uno tiene su amperímetro, lo conecta y tiene ahí bueno, pues, tiene ahí la medida de la corriente, ¿no? Así es. Acá hay un aparato, por ejemplo. Acá está claro que está protegido. Está protegido por esta cadena, ¿no? Porque esto tengo que colgarme y, bueno, pues hacer mediciones. Pero este es un aparato llamado multitester, ¿sí? Con analógico, ¿no? Y bueno, pues esto es para poder medir la corriente eléctrica, por ejemplo, ¿no? o el voltaje también. Tiene otra función más, pero más se utiliza para medir corrientes eléctricas y voltajes. Esas son las pinzas, ¿no? Para poner. Entonces, todos ellos conectados entre sí conforman un circuito eléctrico. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué es un circuito eléctrico, no? Un sistema, ¿no? Conformado por fuentes, consumidores, aparatos de medida y de control, entre otros, ¿no? Y cumplen una determinada función. Acá tenemos, por ejemplo, un circuito simple. Se le llama circuito simple
Porque está conformado de un solo recorrido, un solo lazo, o también llamado una sola malla. Todo este contorno se llama malla. Entonces acá hay una sola malla, una sola corriente eléctrica. Entonces es un circuito simple. Y acá hay una fuente de energía, una pila o batería, acá hay otra batería. Estas son resistencias, o los consumidores, ¿no? A todos los consumidores se le da una resistencia. Un circuito, por ejemplo, complejo. Los circuitos complejos son a partir de 2 o 3 mallas. Por ejemplo, acá tengo una malla 1, una malla 2, una malla total también, la más grande, y así. Entonces, más de 2 mallas, 2 o más mallas ya es un circuito complejo. Y aquí hay una corriente en esta malla, hay otra corriente, o sea, hay más de 2 corrientes, o 2 corrientes o más, ¿no? Esos son circuitos ya complejos. Aquí hay elementos, como por ejemplo este punto de unión de esta rama con esta rama y otra rama, ¿no? Este es un punto de unión. Aquí hay otro punto de unión. Contiene una rama, otra rama, otra rama. Esos puntos se llaman nodos. Vamos conociendo, a ver. Malla es el circuito, digamos, es el camino cerrado. Esa es una malla. Un camino cerrado, la malla. Por ejemplo, tenemos acá las mallas 1, las mallas 2. Malla 1, malla 2. Los nodos o nudos. ¿Ya? Nodo o nudo eléctrico. Nodo o nudo eléctrico. Es la unión de ramas. Por ejemplo, aquí hay varias, 3 ramas se unen. Acá está el nodo M o el nudo M, el nodo N o el nudo N. Porque nodo o nudo. Entonces, vamos a familiarizarnos con esos nombres, malla y nodo, porque hay 2 leyes. 2 leyes que nos van a facilitar el cálculo, o en todo caso la resolución de un circuito eléctrico. Repito, resolver un circuito eléctrico es conocer la intensidad. Eso es lo fundamental. Conociendo la intensidad ya se puede conocer todo lo demás. Eso es lo principal, ¿ya? Lo principal es resolver el circuito. Entonces, una vez conocido ya los elementos, vamos a hablar de Kirchhoff. Kirchhoff, científico alemán. La primera ley. Primera ley o ley de los nodos. ¿Ya? Se llama primera ley de Kirchhoff o ley de los nodos. ¿Ya? ¿Qué establece eso? Bueno, primero que tenemos que identificar un nodo. Acá hay un nodo. ¿Ve? La unión de ramas. Este es un nodo. Entonces, ¿qué dice esta primera ley? Dice que las corrientes que llegan a un nodo debe ser igual a las que salen. O sea, siempre en un nodo tiene que llegar corriente y tiene que salir. Siempre. ¿Ya? Este principio se basa en, esta ley se basa en el principio de conservación de la carga. Entonces la carga no puede aparecer de la nada, ¿no? Si por un lado entra, necesariamente por otro lado va a salir. ¿Ya? Entonces, esto se resume en lo siguiente. La suma de las corrientes que llegan a un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. Ese es, ¿no? Principio de conservación de la carga, ¿no? Todas las corrientes que ingresan sumados debe ser igual a todas las corrientes que salen del nodo. ¿Ya? Entonces esa era una ley sencilla, una sola ecuación. Aquí no hay nada de complicado para aplicar esta ley. No hay nada de complicado. Simplemente hay que saber quiénes entran, quiénes salen y igualarlos, nada más. Y la segunda ley, o también llamada ley de las mallas. Esto está basada en la conservación de la energía. La primera ley está basada en la conservación de la carga. La segunda ley en la conservación de la energía. Bueno, pero eso está relacionado con los voltajes. Los voltajes. ¿Ya? Las fuentes tienen voltajes. Ya pueden haber una fuente, 2 fuentes, lo que sea. Como su nombre lo indica, es ley de las mallas. O sea, yo debo coger una malla
y es un circuito cerrado, una malla, es un lazo, una malla, un recorrido cerrado, un camino cerrado, es una malla. En toda malla van a haber ya siempre consumidores y fuentes de energía. Las resistencias son de por sí consumidores. Todas las resistencias lo único que hacen es consumen energía, consumen energía. En cambio, las baterías, las pilas, normalmente entregan energía, pero en algunos casos consumen energía. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, en toda malla, dice, la suma de de los voltajes en las fuentes debe ser igual a la suma de todos los voltajes en las resistencias. ¿Y cómo se calcula el voltaje en la resistencia? De acuerdo a la ley de Ohm, voltaje es I por R. En toda resistencia, el voltaje es I por R, o R por I. En esta resistencia, el voltaje es I por R o R por I. Entonces, eso es lo que hay que hacer cumplir. La suma de todos los voltajes de las fuentes debe ser igual a la suma de todos los voltajes en las resistencias. Es como decir, ¿no? Las fuentes entregan energía, cierta cantidad. ¿Y quiénes lo consumen? Las resistencias, en la misma cantidad. Esto es el principio de conservación de la energía. Algunas recomendaciones. Vamos a toparnos con fuentes. ¿Ya? Esta es la representación de una pila o una batería. Tiene un voltaje menor y un voltaje mayor, ¿no? Eso es lo que tiene que siempre entregarme la fuente, una diferencia de voltajes. Una menor, una mayor. A la menor se le pone el menos y a la mayor el más. Menor, mayor. Entonces, si yo a la hora de aplicar la ley, esta, ¿no? Para sumar voltajes, ¿ya? Voy a recorrer a la fuente de menos a más. Profe, ¿cómo sé que es menos? ¿Cómo sé que es más? Siempre el chiquito es menos. Y el más grande es más. Para indicar, ¿no? Menor, mayor. Y para que quede mucho más claro, menos, más. Menor, mayor, menos, más. Entonces, si yo voy de menos a más, el voltaje aquí, ¿ya? El voltaje aquí va a ser positivo. O sea, por ejemplo, si esto vale 30 voltios, será más 30 voltios. Si esto vale 50 voltios, sería más 50 voltios. Pero si yo lo recorro a esta batería, de más a menos, el voltaje de esta batería va a ser menos. ¿Ya? Menos. ¿Sí? Entonces, cuando veis de menos a más, más. Cuando veis de más a menos, negativo. Entonces, todo depende de cómo lo estoy recorriendo a la hora de aplicar. Porque lo que vamos a hacer en la ley de las mallas es empezar en un punto y caminar, entre comillas, caminar, 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 caminar. ¿Ya? Recomendable caminar cómo va la corriente. ¿Ya? Caminar. Caminar así. ¿Ya? La cosa es caminar. Entonces, en el camino, si yo voy de menos a más, marco el más. En el camino, si yo voy de más a menos, marco el menos. Entonces, eso va a ser los signos de los voltajes. Ya, vamos a aplicar esto. Vamos a aplicar. Ya, este es digamos, el trabajito que hay que hacer. Caminar. Y marcar. ¿Ya? Porque I por R vas a multiplicar pues, I por R, normal, eso va a ir acá. En cambio aquí, hay que tener cuidado. En la suma de voltajes en las fuentes hay que tener cuidado, cómo caminamos. ¿Vamos de menos a más o de más a menos? Entonces eso vamos a aplicar. Entonces tenemos dos leyes. En la práctica 1, la primera pregunta es sumamente sencilla. Hay un nodo. Está indicado. Acá entra 3 amperios y sale 8 amperios. Entonces, si entra 3 amperios y sale 8 por acá, necesariamente por aquí tiene que ingresar. Claro, porque no puede entrar 3 y salir 8. Entonces, si entra 3 es por un lado, ha entrado algo más para que salga 8. Entonces, ¿qué dice la ley de las mallas? Dice, la suma de los que llegan es igual a la suma de los que salen.
¿Quiénes llegan? Llega 3 y llega esto que no conozco. ¿Y quién sale? Sale 8. Entonces será pues el I más 3 igual a 8. Claro, llega 3, llega I y sale 8. I más 3, 8. Entonces, ¿cuánto debe ser I? I debe ser 5. Y se cumple, ¿no? 3 llega, 5 llega, sale 8. Llega 3 más 5 y sale 8. ¿Esa? Esa es la ley de nodos. No tiene tanta complicación. No tiene mucha complicación la aplicación de la ley de nodos. ¿Ya? Es sumamente sencillo. ¿Ya? Pero va a haber momentos en que lo vamos a hacer mentalmente. ¿Ya? Si es un nodo, a ver, ¿no? Y entra 3, sale 8, ya entra 5, pues. ¿No? Algo así, vamos a hacerlo mentalmente. Entonces, normalmente la ley de nodos se aplica mentalmente. ¿De acuerdo? Normalmente la ley de nodos se aplica mentalmente. Muy bien. Profe, ¿va a haber pregunta de ley de nodos? No creo, ¿ah? Muy sencillo es. Punto ganado ya, ¿no? Punto ganado. A ver, esta sí. En el siguiente circuito, calcule la intensidad de corriente que circula en el resistor de 3 ohms. Circuito simple. Circuito simple. ¿Ve? En el texto no está indicado los signos. Solamente está indicado chiquito y grande. O sea, rayita chiquita, gordita y rayita grande, larguita. Rayita chiquita, ¿no? Gordita y rayita más grande. Así nomás está indicado. Pero yo les recomiendo que le pongan signos. Pero se pone signos antes de hacer cualquier otra cosa. Y convenientemente, ¿no? ¿Cómo así, profesor? Chiquito menos, grande más. Chiquito menos, grande. O sea, menor, bueno, menor, mayor, menor, mayor. Simplemente para que quede así tajante, ¿no? Mayor, menor. O sea, acá leemos menor, mayor, así, ¿no? Menor, mayor. Claro que estamos acostumbrados a decir menos, más, ¿no? Menos, más. Entonces, eso es. Entonces, eso de acá no es que se me ocurra colocar en cualquier sitio el signo, no. Tiene su porqué. Menos, menor, menos. Mayor, más. Ahí está. Listo, entonces, ¿qué se sugiere? Se sugiere indicar la corriente. Porque acá debe haber corriente. ¿Cómo será? ¿Será horaria? ¿Será antihoraria? Entonces, acá no hay pierde. Tú asume un sentido de la corriente. Asúmelo. Puede ser horaria o antihoraria, como gustes. Cualquiera. Yo he asumido, mira, para que no manchar esto, mira, aquí, otro, ¿no? Yo he asumido horario. Horario. Eso es lo que yo he asumido. ¿Ya? Se asume. Entonces, yo estoy asumiendo que la corriente que circula por acá está circulando en este sentido, de manera horaria. ¿Listo? Ojo, ¿ah? Los signos no tienen nada que ver con la corriente, ¿ah? No. Los signos le he colocado antes. Antes. De aquí viene la solución. Asumo el sentido de la corriente. Ya está. Ahora, ¿cómo aplico la ley? La ley de las mallas, porque estamos en una malla. Allá. Hay que caminar, te dije, ¿no? Vamos a caminar. Vamos a caminar, empezando de aquí, caminando por acá. Caminando en sentido horario. Vamos a caminar en sentido horario. ¿Ya? Empezamos en este punto, en este extremo. Y entonces, caminamos a ver, voy de menos a más. Se marca la salida. Ya está, mira. ¿Te fijaste? Voy de menos a más. Se marca la salida. Voy por acá, voy por acá, voy por acá, voy por acá. Voy de menos a más. Uy, coincidentemente, se marca la salida. Quiere decir que cuando voy a colocar suma de voltajes de las fuentes, el 6 voltios y el 4 voltios van a ser positivos. A ver, profesor. Ahí está. Esta es la ley. Suma de voltajes en las fuentes, suma de los voltajes I por R. I por R, o en todo caso, productos I por R. Bueno, voy a poner más 6 y más 4. Simplemente 6 más 4. ¿Está bien? 6 más 4. Más 6 más 4. I por R. El primer I, ¿no? Por R, o 3 por I. Y acá abajo también el I por R. I por 2 o 2I. ¿Ya?
Entonces, primero las fuentes acá. Y a los signos ya sabes por qué salió, ¿no? De acuerdo a cómo estamos caminando. Caminamos más. Seguimos, caminamos, la salida se marca, listo. 3i. En la resistencia no hay pierde, solamente I por R, I por R, I por R, tantas veces allá. I por R, 3i, I por R, 2i. Nada más, no hay más, no hay más. No hay más resistencias, 2 nomás. Listo, mira. Y se generó la ecuación. ¿Ah? Simple, pues, ¿no? 10 es igual a 5i. Ya, pues, ¿cuánto vale i? I vale... Ajá, está mal, ¿no? I vale 2. I vale 2. ¿Por qué he puesto 5? ¿Ah? ¿Qué me pasó? I vale 2. La emoción. I vale 2. Listo. Veamos acá. Ya, marcamos la salida. Está. I vale 2. Listo. Profesor, pero usted ha asumido, ¿no? Usted ha asumido que el sentido de la corriente es horario. Y ha caminado en el sentido de la corriente. Esa es la regla. Esa es la forma de hacer. ¿Ya? Asumes un sentido, normalmente horario. ¿Ya? Normalmente hazle horario. Y camina por ahí, para que le dé signos a cada fuente. ¿Ya? Eso es lo importante, para poner acá así es más o menos, ¿no? Y si yo resuelvo y me sale positivo, quiere decir que lo que he hecho está bien. O sea, quiere decir que lo que he asumido está bien. Que el sentido de la corriente en realidad es horario. ¿Y cuánto vale? Vale 2. Profesor, y si hago lo contrario, antihorario, a ver, si fuese antihorario, ¿ya? Antihorario, empiezas acá, caminas, más, menos, se vuelve menos. Camino, más, menos, se vuelve menos. En cambio, I por R va a ser igualito. Entonces acá va a ser menos 6, menos 4, menos 10. Menos 10 entre 5, menos 2. Te va a salir negativo. Menos 2. Pero te sale 2. Te va a salir 2. Claro, negativo. ¿Qué significa negativo? Que no es antihorario, sino es horario, nada más. O sea que en la regla o algunos también llaman regla, ¿ya? En la ley de Kirchhoff, en la segunda ley, tú lo puedes asumir horario o antihorario. Y si te sale positivo, está bien, ahí te quedas. Pero si me sale negativo, simplemente cambio el sentido, porque el valor va a ser lo mismo. ¿Ya? El valor va a ser lo mismo. Entonces, acá viene, ¿no? Asumimos un sentido de la corriente y aplicamos la ley de las mallas, ¿no? Estamos haciendo. Si nos resulta positivo, ¿ya? Es el sentido correcto. Y si nos resulta negativo, solo cambiamos el sentido asumido. El valor es el mismo. ¿Ya? Si tú en vez de asumir sentido horario, hubieses asumido sentido antihorario, esto ya no sería más. Este 4 sería menos. Este 6 ya sería menos. No sería así. Sí, siempre se marca la salida. Y sería menos 6, menos 10. Pero con el otro no cambia. Con el otro no cambia. Sigue siendo 3i y 2i. Y lo único que va a cambiar va a ser esto. Menos 6, menos 4, menos 10. Y va a salir menos 2. Menos 2 implica de que lo que es antihorario no es horario. Simplemente cambia el sentido. Otra más, a ver. Otra más. Ya, aquí hay una pequeña aclaración. Dice, del circuito eléctrico mostrado, indique la lectura del amperímetro ideal y el sentido de la corriente en dicho circuito. ¿Ya? A ver. Esta representación es que aquí hay un aparato llamado amperímetro. Está conectado acá. El amperímetro me va a indicar, va a leer qué corriente está pasando en el circuito. ¿Ya? ¿Qué corriente está pasando por el circuito?
Y entonces, simplemente eso, la corriente que pasa por ahí. Entonces, simplemente lo anulo. Y mira, lo único que es lo saco, y simplemente voy a calcular la corriente. Calculo la corriente. Nada más, voy a calcular la corriente. Entonces, ya están los signos ya colocados, porque es chiquito menos, grande más, y así está. A ver, asumimos sentido. Ahí está, asumimos eso. Vamos con los signos. Menos más, marcamos más. Más menos, marcamos menos. Y menos más, marcamos más. Listo, ya se resolvió. Ley de las mallas. Sería más 10, menos 30, más 50. Ahí está. 10, menos 30, más 50. Y con el otro no hay problema. 3i, 2i, 5i. 3i, 2i, 5i. Ahí no hay problema. Con las resistencias y por R, y por R, y por R. Listo. 30 igual a 10i. Y me salió positivo, quiere decir que está correcto. El amperímetro va a indicar 3. Listo. Está correcto entonces. ¿Ya? ¿Y el sentido qué es? Sentido horario. Listo. Cuando tengo una rama, hay otra ley. Hay otra regla. ¿Ya? Pero igual se marca, ¿no? Menos más. ¿Ya? ¿Ya? Menos más, se marca más, ¿no? Ya está. Siempre la corriente en una resistencia entra por más y sale por menos. En una resistencia entra por más, sale por menos. Eso es para las resistencias. Siempre la corriente en una resistencia entra por más, sale por menos. Entra por más, sale por menos. Y acá la fuente se marca el camino, ¿no? De menos más sería pues más, ¿no? Caminamos acá, caminamos acá. Caminamos acá. Ahí está, ¿no? Caminamos, marcamos la salida. Caminamos, marcamos la salida. Siempre se marca la salida. ¿Ya? En la fuente normal, ¿eh? Menos más, ese es su signo. Y en la resistencia, siempre la corriente entra por más y sale por menos. Siempre entra por más y sale por menos. Y comenzamos en A. Y comenzamos a recorrer, ¿no? Potencial en A, menos I por R. Más 15. Menos I por R. Y llegamos a B. O sea, se empieza en A y termina en B. Empezamos en A. Menos, porque así esta salió a menos I por R. Más 15, menos I por R. Y tendríamos eso, ¿no? Resumiendo ya, 3 por 5 y todo eso, ¿no? Entonces, queda A solito por acá y B pasa a restar. Y todo lo demás se pasa al otro lado. Mira, menos 15 más 15 se va y menos 9 al otro lado 9. Quiere decir que la diferencia vale 9. Esa es la diferencia. ¿Cómo se hace eso, profesor? Acá está la explicación. ¿Ya? Teorema de la trayectoria. Punto de partida. ¿Ya? Sumas todos los voltajes en el camino. Todos los voltajes, o sea, todos los voltajes. Todos los voltajes. Y llegas a la parte final. Sumo todos los voltajes. ¿Y cómo sumo todos los voltajes? Cada uno con su signo. En las fuentes ya sabes, ya, la salida, ¿no? En todos la salida. Se marca la salida. Se marca la salida. Entonces la corriente me va a indicar el signo. Entra por más, sale por menos. Entra por más, sale por menos. Y acá, profesor, ¿por qué pone menos y más? Porque es chiquito y porque es grande. Acá no, nada tiene que ver la corriente acá. En la resistencia sí. ¿Ya está? Ese es el teorema del recorrido. O de la trayectoria. Es más simple, ¿no? Es más simple. Acá está el amperímetro y esta es la fuente. Cuando la fuente tiene una resistencia interna, a la fuente se le agrega una pequeña resistencia que vale 1, dice. Y luego se conecta a una resistencia de 4 ohms. Al final el circuito es esta. Todo esto es la fuente. Todo esto es la fuente. Su voltaje, que es 20,
y su resistencia interna, que es 1. Y luego se conecta a una resistencia de 4 ohms. ¿Listo? Y me piden cuánto vale la lectura del amperímetro ideal. Bueno, la lectura del amperímetro es cuánto vale la corriente. Simplemente la corriente. Ya sabemos, ¿ya? Asumo. Ahora marco. Menos más, ¿sí? Marco más. Ya, pues, una sola. Más sencillo todavía, ¿no? Si es una sola, más sencillo. Es una sola, más sencillo, ¿no? Entonces, el único voltaje es esto, 20. 20 por acá. I por R, I por R. A ver, vamos a ver, mira, este es el más simple, ¿ah? Bueno, si me dan un circuito así, pues recontra sencillo, ¿no? Yo debo construir. Aquí está la batería con su resistencia interna. Y es conectada a una resistencia de 4 ohms. Y una conexión a un amperímetro, el cual me va a indicar qué corriente pasa por ahí. En otras palabras, calcule la corriente. Ahí está. Calcule la corriente. Cuando es una sola fuente es más sencilla. Único, 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 ¿no? I por R. I por 1, I por 5, I por 4. I por 1, I por 4. O 4I y I por 1, ¿no? Acá está. 5I vas a dividir 4 amperios. Ese es. 4 amperios. A ver, acá tenemos uno más, a ver. Con calma lo vamos a hacer esto. Este es otro aparato llamado voltímetro. Se conecta en paralelo. En otras palabras, me pide cuál es el voltaje acá. Y para saber el voltaje acá, debo saber la corriente. I por R me resulta el voltaje. Entonces, vamos a suprimir, lo saco, porque lo único que yo quiero es qué corriente pasa por acá, para multiplicarlo por 2, y eso es lo que va a leer este voltímetro. Este voltímetro va a leer I por R de acá, I por R de acá. Asumimos, a ver, yo asumo por acá 2I, y por acá yo asumo 3I. ¿Para qué? Para que 2 por 3 sea igual a 3 por 2. ¿Y por qué deben ser iguales? Porque están en paralelo. Porque están en paralelo, tienen que ser iguales. Ah, ya, entonces 2 por I, 3I. Ya, esa es una convención, no, es una recomendación. Las resistencias en paralelo deben tener el mismo voltaje. Por lo tanto, le asumo las corrientes así. 2 para que sea 6 y 3 para que sea 6, y son iguales. Si a este nodo sale 2 y sale 3, es porque ingresó 5. Ingresa 5 y sale 5. Si por acá entra 2 y por este lado entra 3, sale 5. Listo. Ahora en esta malla vamos a aplicar. Ahí está. 62 es igual a 5i por 4, 2i por 3 y i por 5i. Siempre i por R, i por R, i por R en esta malla. Ahí está. I por R, i por R, i por R en esta malla. ¿Ya? En cada resistencia, I por R, I por R, I por R. De ahí me sale I, pues. No, resuelvo a ver. El I me sale 2. Como ya sé que I vale 2, I por 3 sería 6. Y 6 por 2, 12. Esto va a ser 12 voltios. Y así puedes hallar los voltajes en cualquiera. Pero yo quiero acá. Porque ya sé cuánto vale I. Entonces, el voltímetro lee el voltaje en la resistencia de 2 ohmios acá. De 2 ohmios. Y esto es, voltímetro sería su intensidad, que es 3I por 2. Pero I vale 2, pues no, ya hemos hallado. 2 por 3, 6, y 6 por 2, 12. Por lo tanto, el voltímetro va a indicar 12 voltios. 12 voltios. Ya, entonces acá hemos aplicado nodos, ¿ah? Nodos. Ingresa y sale. Este es un poquito más elaborado, pero no se preocupen porque la calidad de los ejercicios, los anteriores, a ese tipo va a venir en el examen. Pero está bien, hay que hacer también ese tipo. ¿Ya? Y en su momento de repaso voy a incidir en este tipo también de ejercicios. Bueno, chicos, eso es por el día de hoy. Ley de Kirchhoff. Ley de Kirchhoff básico.